Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Latidos de Vida más allá del cáncer. En este episodio vamos a hablar de una enfermedad que aumenta en el mundo de forma silenciosa y es devastadora. Es un cáncer de piel, es el cáncer más frecuente, pero que es prevenible y curable si se identifica a tiempo. Recordar que es uno de los más agresivos. Nos estamos refiriendo al melanoma maligno. Historias que nos enseñan que la vida no termina en un diagnóstico. Cuando la piel habla, debemos escuchar. Este episodio no es para generar miedo, sino para generar conciencia. Muy bien, el que les habla es el doctor Absalom Montoya, soy cirujano oncólogo con muchos años de experiencia. No sin antes agradecerlos por estar con nosotros en el canal, invitarlos también a que se suscriban, a que le den like, activen la campanita de notificaciones y también compartan la información que a muchos de los ciudadanos les va a interesar, sobre todo en el enfoque de lo que es la prevención y el diagnóstico precoz. Nos centramos en el tema. Como les decía, el melanoma es uno de los cánceres de piel y mucosas. En el mundo, según la estadística de 2022, se han presentado alrededor de 331.722 nuevos casos, con una mortalidad de 58.667. Asimismo, en nuestro Perú se presentan 3 por cada 100.000 habitantes. Lastimosamente, no hay un registro de la mortalidad. No hay datos, pero la experiencia se ve que bordea tal cual a la estadística del mundo, quizás un poquito mayor por los problemas que tenemos de la fragmentación de nuestro sistema de salud. En el país es más frecuente en la costa sur y en las zonas de altura. Asimismo, también decirles que el cáncer, el melanoma maligno, es más frecuente en varones, sobre todo por encima de los 50 años, pero también se ve en la raza negra. Y de esa forma decir que en la raza negra tiene el pronóstico un poquito más bajo, por decir una sobrevida a 5 años del 70% en relación a la raza blanca que es del 94%. Este cáncer en el mundo representa del 1 al 2% de todos los cánceres. Perfecto. Entonces vamos a seguir en el desarrollo. Muy bien, nos ubicamos en el contexto un poquito anatómico. La piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Y es nuestra primera capa o nuestra primera barrera protectora. La piel como tal se divide en epidermis, en dermis y en hipodermis. La epidermis por encima es la capa superficial que nosotros tenemos. Inmediatamente por debajo de ella se encuentra la membrana basal, donde se encuentran los melanocitos. La dermis es la capa donde están los vasos, los nervios y el colágeno. Y en la hipodermis son la grasa y los vasos más profundos. Asimismo, también decirles que estos melanocitos producen la melanina. La melanina es un pigmento que le da el color a la piel, a los ojos y al cabello. Y esto nos protege, como he dicho, del calor y de la radiación solar. Asimismo, también la melanina actúa también como este protector natural, absorbiendo y, digamos, dispersando los rayos ultravioleta. A mayor estimulación por los rayos ultravioleta, mayor producción de melanocitos. Esta particularidad hace que esta célula sea susceptible del daño del ADN. Entonces, si hay un daño del ADN, estas células se producen o crecen de forma descontrolada, ¿no? Y van a multiplicarse rápidamente y van a formar tumores y van a hacer metástasis. Bien, por otro lado también el melanoma se puede localizar, como dije previamente, en cualquier parte de la piel y en las mucosas.
Y su característica básicamente es que van a invadir a los ganglios regionales, ¿no? Que es el primer filtro, y también puede hacer metástasis al hígado, al pulmón, al cerebro y a los huesos. Entonces, esto va a depender mucho también de su biología tumoral, ¿no? En cuanto a sus mutaciones. Muy bien, entonces, dicho esto, tenemos que también un poquito enfatizar en que el melanoma, repito, se presenta en la parte de la piel, que es el melanoma cutáneo, o también se puede presentar en otros lugares que contienen los melanocitos, tal como los ojos, la boca y la región genital. Muy bien. Ubicados en ese contexto, entonces, ¿qué factores de riesgo nos conllevan a desarrollar este tipo de cáncer? En primer lugar, es la exposición a los rayos ultravioleta. Y en ese tipo hay dos formas de exposición a los rayos ultravioleta. Uno es directamente por los rayos del sol. Aproximadamente el 65% de los casos de melanoma es causado por ello. Y el otro es por las camas bronceadoras. Hay estudios que al usar estas camas bronceadoras se incrementa el riesgo en un 75%, sobre todo en personas que han, digamos, por menores de 35 años que han ido a estos, digamos, a estos procedimientos. Por otro lado, también se incrementa 6 veces más aquellas personas que han hecho uso de estas camas cuando, digamos, en la edad por debajo de los 20 años. En general, se ha observado que en personas que tienen, digamos, menos de 30 años y que han usado estas camas bronceadoras, la presentación del melanoma ha sido más o menos en un 97%. Entonces, eso es algo, datos que tenemos que muy bien considerar. Asimismo, también la historia familiar, o sea, el antecedente de un cáncer, ya sea de piel o también el antecedente de un cáncer, de un melanoma. Por otro lado, las personas de piel clara, las que tienen pecas, los ojos claros, cabello claro. Enfatizar en personas, en niños que han tenido quemaduras durante su infancia, se presentan también como de alto riesgo. Asimismo, aquellos que tienen estos lunares, que son múltiples y que son muchas veces atípicos, ¿no? O sea, por un lado crecen de una forma, por otro lado crecen de otra forma y podrían estar relacionados a un factor genético. La historia familiar, decía, la historia familiar es importante y por encima de ello también la inmunosupresión, o sea, la baja las defensas en relación a pacientes que han tenido trasplantes o antecedentes personales, repito, de un melanoma o de un cáncer previo. Muy bien, entonces ahora vamos al siguiente paso. Prevención. Bien, si ya hemos hablado de los factores de riesgo que nos conllevan, pues tenemos que evitarlos. En ese concepto, la prevención primaria. Evitar exposición innecesaria al sol o en todo caso también evitar esas exposiciones donde hay mayor, digamos, cantidad, digamos así, o mayor peligro. Y esto es entre las horas, se recomienda de las 10 a las 4 de la tarde. También se puede usar ropa protectora, ¿no? Se puede usar sombreros, ropa manga larga, lentes, etcétera. También uso de este factor de protección solar, ¿no? El fotoprotector, los bloqueadores comúnmente llamados, adecuado, se recomienda por encima de 30 a más, ¿no? Obviamente. Evitar las camas solares, porque las camas solares eviten mayor cantidad, digamos, de este tipo de rayos ultravioleta que puede aumentar el riesgo. A mayor uso, más riesgo. Es necesario hacer campañas públicas especialmente dirigidas a los jóvenes, tanto a los niños como a los adolescentes. Y en cuanto a la prevención secundaria, al diagnóstico precoz, ¿no? Educación de un autoexamen, conocerse. Obviamente hay zonas que no se puede, que no son visibles. Es bueno acudir a un dermatólogo.
Estos tienen que ser chequeos periódicos, sobre todo en personas que tienen riesgo. Hay que hacer un seguimiento a estos lunares que van apareciendo, a estos nevos atípicos, se les dice, ¿no? Hay que vigilar en el tiempo cómo se comportan, sobre todo en pacientes que han tenido la predisposición familiar o una predisposición genética. ¿Qué más se puede hacer? La dermacoscopía, o sea, mirar con una lupa especial que es campo de los dermatólogos que podrían incrementar la sensibilidad diagnóstica. Uno de los pilares fundamentales es el autoexamen y digamos, esta norma que lo vamos a ver en el diagnóstico, el ABCDE, que es de los propios lunares o los melanomas. ¿Cómo se interpreta esto? Muy bien. Entonces, vamos avanzando en el programa, no sin antes decirles que compartan la información, por favor se suscriban, que para nosotros es sumamente valioso. Muy bien, signos y síntomas. En el signo y síntomas tenemos una lesión pigmentada nueva que cambia, ¿no? En el tiempo va evolucionando. Entonces, de ahí sale una neumotecnia que es el ABCDE. A, asimetría. Entonces, ¿cómo se determina esto? Hay una lesión que se parte en dos, una línea, o sea, es una línea vertical, y ambas partes tienen que ser iguales. Si es que una parte es diferente a la otra, tenemos que pensar en esta enfermedad. Por otro lado, los bordes. Mayormente los bordes de las lesiones benignas son uniformes, son lisas, también definidas, mientras que del melanoma maligno son irregulares. El color, el color, ¿no? De la C, color. El color habitualmente es homogéneo, es un solo color que determina toda la manchita, digamos así. Cuando son malignos es heterogéneo, es un color variable, digamos, una más oscura y otra más clara, etcétera. El diámetro, el diámetro habitualmente se considera como punto de quiebre 6 milímetros, que equivale a la goma de borrar de un lápiz. Habitualmente estos colores pueden ser rosados, pueden ser rojos, color de la piel cuando es una lesión benigna. Pero si es una lesión maligna, no, habitualmente es oscura o es negra. No siempre, pero es así. Entonces, si esto va creciendo rápidamente, ya llama la atención. Y por otro lado, la E, que es lo más fundamental, la evolución, cómo evoluciona en el tiempo. Y en esto se van a considerar los cambios que se producen en el tiempo, sobre todo en el tamaño, en la forma, en el color, en el grosor, en la simetría, y aparece, ¿no? Estos síntomas como prurito, o sea, picazón, puede sangrar o puede doler. Ojo, si aparecen esos síntomas en el curso evolutivo, se tiene que estudiar. Muy bien. Asimismo, también, independiente del ABCDE, puede haber unas lesiones no pigmentadas. Estas lesiones se le conoce como los melanomas amelanóticos. Mayormente se ven esto como nódulos rojitos, unas bolitas rojitas o medio ulcerados, como raspados o medio costrosos, como estarían cicatrizando, ¿no? Entonces, esto también amerita evaluación. Pero lo más saltante de todos estas lesiones es que se encuentra muchas veces en la mucosa y en la parte subungual, o sea, bajo la uña, que uno no lo ve, ¿no? Entonces, a veces, por decir un ejemplo, puede haber un ganglio en la axila o un ganglio en la región inguinal y no hay lesión visible. Y cuando evaluamos muy detenidamente, encontramos bajo las uñas. Así que hay que chequearse un poquito las uñas. Si es que ya la enfermedad empieza a avanzar, ¿no? Avanza, obviamente vamos a entrar en lesiones visibles, ¿no? Estas lesiones pueden producir sangrados cuando se ulceran, picazón, dolor, ¿no? Estas úlceras que no cicatrizan, ¿no? Y adenopatías o ganglios en la región de donde corresponde, ¿no? Asimismo, también como parte del signo y síntoma, es una lesión nueva que aparece y que es diferente a las demás. Hay muchas personas que tienen muchos lunares, ¿no? Muchos lunares negros, marrones, rojitos, que se llaman los nevos rubíes a propósito, pero ya se acostumbraron a ello. Pero por ahí algo aparece uno nuevo y se ve diferente que los demás. Ojo, ojito, tenemos que examinarlo.
Muy bien. Siguiendo la secuencia, examen, diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es el examen clínico, básicamente es ubicar la lesión en cualquier parte del cuerpo. Recuerdo que un maestro me decía, la enfermedad está bajo la sábana, ¿no? Entonces, por tal motivo, cuando pasábamos visita, evaluábamos a los pacientes, ¿no? Retirando la sábana. Obviamente acá también la evaluación es completa. A veces nosotros cuando hacemos un chequeo integral, no solamente vamos a la preferencia de un paciente, sino estudiamos la piel, ¿no? De cabeza, observamos, miramos toda la piel de cabeza a pies, ¿no? Entonces eso es interesante, digamos así, en este caso. Hacer la dermatoscopía, que es mirar con una lupa o con un microscopio, que es lo elemental. Ahora, si tenemos nosotros una lesión como la que hemos visto, y recuerden que puede ser en piel o mucosas, ¿no? ¿Qué hacemos? Una biopsia, obviamente, ¿no? Recordando que siempre el diagnóstico lo hace el patólogo. Las biopsias pueden ser con una agujita, con una tipo lapicero que se llama punch. Puede ser también una biopsia de retirar un pedacito, ¿no? O puede ser digamos, una biopsia retirando todo, o obviamente asegurando los márgenes, ¿no? Biopsia incisional, biopsia excisional. De acá lo más saltante en cuanto a este resultado que el patólogo nos va a decir es el grado de profundidad que se mide por milímetros, que se le conoce como el Breslow. Asimismo también, y esto es factor pronóstico, lo vamos a ver después cuando hablemos, digamos, de lo que es el pronóstico, ¿no? Ahí lo vamos a ver. ¿Para qué es importante esa profundidad que mide el patólogo? Recordando que en las capas, pues las capas subyacentes, ¿no? Como la dermis y la hipodermis, es sumamente vascularizada en la piel, ¿no? Por eso es que sangra cuando uno se corta. Bien, no nos salgamos del tema. Entonces el patólogo tiene que observar si hay ulceración y nosotros decimos la capacidad de mitosis. ¿Qué significa eso? Cuánto se replica, la velocidad de replicación que tiene en el campo microscópico. Ese dato nos da el patólogo y eso es digamos, una variable diagnóstica y pronóstica. Muy bien, entonces recordar esos detalles y asimismo también se hacen estudios de extensión de enfermedad, ecografía de los ganglios regionales, puede ser tomografía de cerebro, tórax, abdomen y pelvis, PET scan, un PET scan, un PET CT, y eso se hace cuando también hay sospecha de metástasis, ya sea regional o ya sea a distancia, que se le conoce como sistémica. Asimismo, también en cuanto al diagnóstico, para determinar si hay compromiso ganglionar, se puede hacer una biopsia del ganglio regional correspondiente, ya sea una biopsia abierta o una biopsia con esta sustancia que lo ponemos en el área tumoral y que capta el color, digamos así, y se puede tomar esa muestra, se llama ganglio centinela. Avanzamos un poquito, avanzamos un poquito. Entonces, el patólogo tiene la muestra y nosotros también tenemos las imágenes y vamos viendo las dos partes, ¿no? En primer lugar, el patólogo nos va a decir los tipos histológicos. Si es un melanoma cutáneo, por decir, si es un melanoma superficial, melanoma maligno superficial, si es un léntigo maligno o melanoma se le conoce, o un melanoma de extensión vertical, o sea, cómo va, va hacia la parte superficial o va hacia la parte profunda. Asimismo, en la clasificación histológica existe el acral lentiginoso, que básicamente está localizado en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la región subunguial. Y esto es más frecuente en la piel oscura, en los pacientes que tienen, o las personas que tienen piel oscura. Asimismo, también el melanoma mucoso, que lo hemos conversado previamente, que básicamente está en cabeza y cuello, en los genitales, en el tracto genital, en los tractos genitales, en el tracto gastrointestinal y en el tracto respiratorio. Muy bien, eso es bueno considerar porque cada uno de ellos tiene un componente biológico distinto, un comportamiento distinto. Y obviamente los melanomas metastásicos que van a los ganglios regionales, a los ganglios a distancia o a los órganos a distancia. Y esto mucho tiene que ver con la propia, digamos, genética
del mismo tumor, ¿no? Básicamente están en relación a los subtítulos. Bien, entonces ya tenemos imágenes y tenemos clasificación histológica, que nos viene ahora estadios clínicos. Los estadios clínicos básicamente se establecen en relación a los estudios que hemos hecho, pero el factor elemental es la profundidad, es el Breslow, ¿no? Depende de este Breslow para ver la profundidad. Un factor es la ulceración, el estado de los ganglios y las metástasis. Pero esto es importante en la calificación. Obviamente que también se consideran repetimos también que la metástasis, aparte de los ganglios, es al hígado, al pulmón, al cerebro y a los huesos. De ahí hay un detalle importante, ¿no? Mientras más superficial sea la enfermedad, el pronóstico va a ser mejor. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos, no? Acá en lo que hacemos, obviamente, va a depender mucho del tipo histológico, pero va a depender mucho de la localización. En este caso, el tratamiento. El tratamiento local es extirpación del órgano comprometido o la región comprometida, ¿no? Es la extirpación, es una resección local amplia, le decimos nosotros. Esto significa que tiene que haber un buen margen, ¿no? O sea, eso de al ras, eso de que es solamente este pedacito, digamos así, o solamente la lesión, eso no ayuda mucho. Tiene que tener un margen bastante bien definido, de preferencia por encima de 0,5 centímetros a 1 centímetro de margen. Entonces, si un órgano está comprometido, como hemos visto casos, por decir, de un melanoma de cuello uterino, por decir un ejemplo, tenemos que hacer la cirugía correspondiente de la histerectomía, por decir un ejemplo, ¿no? Y los ganglios, obviamente. Entonces, exéresis de la lesión. Por otro lado, hemos hablado de que el factor pronóstico está determinado también por los ganglios. Por tal motivo, estudiamos los ganglios. Si los ganglios son, o sea, si en imágenes no hay ganglios, pues hacemos un estudio ganglio centinela, tomamos el ganglio representativo, lo estudiamos. Si es positivo, pues obviamente tenemos que resecar los ganglios, ¿no? Y eso, o si no digamos, si no está comprometido, podemos hacer una decisión selectiva, ¿no? Selectiva, porque recuerden que hemos hablado, cuando hablamos de ganglios, siempre hablamos de las secuelas que deja el ganglio, que es el linfedema, ¿no? Entonces, tenemos en lo posible que evitarlo. Pero eso, ¿qué hacer si tenemos enfermedad ya metastásica? Si tenemos enfermedad metastásica, ya vienen las terapias sistémicas dirigidas, sobre todo la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia con todos los avances de la inmunoterapia y de los estudios moleculares digamos, del mismo tumor. O sea, las alternativas se van incrementando. Hasta algunos años que estábamos en la formación en esta carrera profesional, cuando ya había metástasis prácticamente no dábamos ningún tratamiento. Todo quedaba ahí, ¿no? Un paciente iba a manejo paliativo. Pero en la actualidad tenemos varias herramientas que, según los estudios, los resultados previos están dando buenos resultados, ¿no? Con estas terapias dirigidas. ¿Y qué hacemos si hay metástasis cerebral? Si hay metástasis cerebral, nosotros podemos dar un tratamiento sistémico, o también se puede optar por este equipo, digamos, en este equipo multidisciplinario, que se puede operar si las lesiones son periféricas, son resecrables, son únicas. Se puede dar radioterapia, la radioterapia estereotáxica o la radioterapia conformacional, se le conoce solamente a la lesión para evitar el daño de las estructuras aledañas, y obviamente la quimioterapia que da buenos resultados, ¿no? Decirles que hay nuevos conceptos que están en investigación, como siempre, que es la inmunoterapia, los biomarcadores, ¿no? Predictivos, y ahora la combinación de varios tratamientos, ¿no? La quimioterapia clásica, la inmunoterapia, terapia dirigida y con anticuerpos monoclonales. Muy bien. De todo esto, pues le he hecho en forma sucinta, como un resumen, siempre, si es que, digamos, lo estamos haciendo muy rápido, es un poquito por los tiempos, pero ustedes pueden pausar el video y seguir mirando en sus tiempos libres. La idea es que tengamos los conceptos claros. Recordar también que esto es informativo, esto no es una consulta. Lo he dicho siempre, que todos los casos de atención médica son personalizados para tomar decisiones terapéuticas
y ver un pronóstico. Incluso en ello también cada quien, ¿no? Tiene diferente pronóstico. Muy bien, y yendo al pronóstico, ¿no? La sobrevida a 5 años varía mucho de la profundidad. Y miren los datos estadísticos, ¿no? Que nos refleja. Si tiene menos de 1 milímetro de profundidad, 95 a 100% de sobrevida a 5 años. Siempre la sobrevida hace 5 años. Si tiene de 1 a 2 milímetros, de 80 a 96%. Si tiene de 2,1 a 4, 60 a 75%. Y si tiene más de 4 milímetros, 37 a 50%. Miren qué detalles, la profundidad de la lesión. O sea, esto nos está diciendo cuanto más antes, mejor. Y por otro lado, en relación al pronóstico ya general de la enfermedad, si el compromiso es local, ¿no? Compromiso local, 99%. 99% a 5 años. Si el compromiso es regional, o sea, hay ganglios regionales, 71 a 75%. Pero mire, si encontramos lesiones metastásicas, la sobrevida es del 22 al 35% a 5 años, ¿no? Entonces, eso nos da como, estos datos nos da como, digamos, como lección en el sentido de prevenir, en el sentido de diagnóstico precoz. Muy bien. Ahí quiero poner énfasis un poquito en cuanto a lo que es ¿por qué el diagnóstico tardío, ¿no? ¿Por qué el diagnóstico tardío? Porque en primer lugar no se conoce, no se piensa, no lo buscamos. En segundo lugar, se subestiman los síntomas. Quiero hacer un ejemplo clásico de lo que es esto en la experiencia profesional que fue un conocido mío, ¿no? Un conocido de mi región, de mi zona. Un paciente llegó porque tenía sangrado nasal, ¿no? Sangrado por la nariz, epistaxis, sangrado, ¿no? Fue el año 2011, ¿no? Y sangraba por la nariz. Entonces le dijeron que era fragilidad capilar, le dijeron que tenía, ¿cómo se llama? Falta de vitaminas y un montón de cosas, y un montón de cosas, ¿no? Pero no quiero entrar en detalles pequeños. Pero nadie examinó la fosa nasal. Y alguien por ahí se le ocurre y lo mira como una úlcera medio negruzca, una lesión medio negruzca que sangraba. Le ponen un taponcito y por casualidad nos consulta. Y nosotros ya tenemos la visión oncológica. Nos lo miramos y nos parecía algo maligno. Biopsiamos y era un melanoma maligno en la fosa nasal. Hicimos los estudios de extensión de enfermedad y esta persona tenía enfermedad por todo lado. Metástasis pulmonar, metástasis cerebral, metástasis hepática o hígado, metástasis ósea, etcétera. Poco o nada pudimos hacer, a pesar de que en ese entonces tratábamos en lo posible de usar las alternativas que teníamos, ahora tenemos mucho más, pues la sobrevida fue muy mala y falleció a los 6 meses. Entonces, un ejemplo que a mí me dejó marcado de lo que significa el melanoma. Y es por eso que he puesto énfasis en este programa para poder, digamos, llevar la información adecuada. Muy bien. Las secuelas siempre nos van a quedar, obviamente, las secuelas en relación a los tratamientos, amputaciones, ausencia de órganos, etcétera, y los tratamientos de radioterapia, la fibrosis, todo lo que significa, ¿no? La fibrosis o los cambios en la piel, dependiendo de la localización, etcétera. Y también nos dejan, pues, estas toxicidades propios de la quimio. Muy hable de diagnóstico tardío. No sin antes decirlo, cada quien elige cómo vivir, cada quien tiene una forma de ver las cosas, pero conociendo esta enfermedad y habiendo visto todo o parte del programa, pues vamos a entender que la sobreexposición al sol, ¿no? De manera indiscriminada o poco responsable no nos conlleva nada bueno. Y también el uso de estas camas bronceadoras, ¿no? No estamos diciendo que no, porque podemos chocar con intereses. Este programa es estrictamente médico, ¿no? Entonces, vamos al punto al que nos corresponde, ¿no? En lo posible, evitarlo sería bueno o también restringirse de estos tipos de procedimientos. Sí, la prevención depende de nosotros, usar los bloqueadores, usar ropa larga, usar sombreros, lentes, etcétera. Muy bien.
También gran responsabilidad es acudir al médico de la mejor manera posible. Ojalá que los programas de salud, sobre todo los programas oncológicos, se vayan implementando, se vayan incrementando también a nivel nacional y así tengamos mayor acceso. Bien, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros e invitarlos a un nuevo programa. Estar atentos para eso, activar la campanita de notificaciones. También decirles que estamos haciendo las teleconsultas y gracias a Dios con una, digamos, aceptación a nivel mundial. Muchas gracias. Bendiciones. Chao.